Hay una imagen que, creo, captura todo el sueño de abrir un restaurante. Es la noche antes de inaugurar. El local huele a nuevo, el personal está con esa energía increíble, todo brilla. La calma antes de la tormenta. Exacto. Pero en medio de toda esa emoción, la herramienta de ventas más importante, la carta, muchas veces se diseña casi a ciegas, basada en la intuición, en la tradición, Sí, en el yo creo que esto va a gustar. justo. Pero, ¿y si se pudiera saber qué platos van a ser rentables y cuáles no? Pero antes de abrir las puertas, si hubiera una forma de analizar la oferta para maximizar las ganancias desde el día uno. Esa es la pregunta del millón. Bueno, hoy vamos a sumergirnos en un documento de investigación que propone justo eso. Es de Rodrigo Riquelme Barros y se titula Análisis preoperativo para la carta del restaurante. Un título muy directo. Y nuestra misión es precisamente esa. Desglosar esta herramienta, entender cómo funciona y por qué es una propuesta tan distinta en la gestión de restaurantes. Y es clave entender por qué es tan distinta. A ver, el concepto de ingeniería del menú no es nuevo, para nada. Claro, existen cosas como la matriz de Miller, la BCG. Exacto. Herramientas que existen desde los años 80 para evaluar cartas. Pero todas, absolutamente todas, tienen algo en común. Son postoperativas. O sea, analizan lo que ya pasó. Analizan el pasado, los datos de ventas que ya ocurrieron. Lo que cambia el juego aquí es que esta propuesta es, hasta donde sabemos, la única diseñada para ser preoperativa. Es como tener una bola de cristal en lugar de un espejo retrovisor. Esa es la analogía perfecta. Te permite evaluar la carta en un vacío, antes de que un solo cliente pida un plato. O sea, en lugar de esperar 6 meses para darte cuenta de que tu plato estrella te está haciendo perder dinero, puedes saberlo desde el borrador. Y, además, añade otra pieza que siempre fue el talón de Aquiles de los modelos anteriores. Integra el costo de la mano de obra. Ah, eso es clave. Y de una manera muy práctica, muy medible. Muchos lo intentaron, pero se quedaban en teorías complejas. Este modelo lo aterriza de forma brillante. Bien, ya entiendo el porqué de la novedad. Ahora quiero el cómo. Tengo mi lista de platos, mis recetas. ¿Cómo convierto este mar de ideas en una decisión clara con este análisis preoperativo de la carta? El APC. Bueno, el análisis se sostiene sobre 3 pilares. 3 variables que se calculan para cada plato o bebida. La primera es, la más obvia, el costo variable unitario. Claro, lo que cuesta la materia prima. El tomate, la harina, el aceite. La lista de la compra de la receta. Fácil. Exacto, sin complicaciones. Luego viene la segunda variable, el margen de contribución unitario. Y aquí hay un detalle técnico, pero crucial. A ver, La fórmula que nos da el documento es valor de venta menos el costo variable unitario. Espera, ¿por qué dice valor de venta y no precio de venta? Suena a lo mismo. ahí está la clave. El autor es muy deliberado al usar valor de venta, porque este análisis excluye el IVA. Ah, ok. El precio de venta es lo que paga el cliente en la cuenta, y eso incluye el impuesto. Pero el IVA es un dinero que el restaurante solo recauda para el Estado. No es una ganancia real. Claro, es dinero que está de paso. Exacto. Usar el valor de venta sin impuestos limpia el cálculo y te dice exactamente cuánto dinero te deja cada plato para cubrir tus costos fijos. Y, bueno, generar utilidad. ¿Entendido? Es un detalle que lo cambia todo. Estamos midiendo la rentabilidad real para el negocio, no el dinero que simplemente pasa por la caja para irse a impuestos. Muy astuto. ¿Y el tercer pilar? El tercero es el que mencionaba antes, el gran olvidado que este método rescata. El costo de la mano de obra. ¿Y cómo lo mide? En dinero, No, de una forma mucho más directa. Los minutos que toma preparar el plato. minutos. Sí, y no es una estimación, es cronómetro en mano desde la mise en place, o sea, tener todo ya cortado y listo, hasta que el plato está completamente emplatado, listo para que el mesero lo recoja. Eso es impresionante. O sea, no es una suposición de este plato es complicado, es un dato duro. Este plato consume 12 minutos de un cocinero y este otro solo 4. Precisamente. Así tienes una medida real del recurso más valioso de la cocina, el tiempo. Ahí lo tienes. Con esos 3 datos para cada plato, costo, margen y minutos, ya tienes la materia prima para el análisis. Bien, ya tengo mi hoja de cálculo llena de datos para, digamos, los 14 platos de fondo de mi carta.
Ahora tengo 3 columnas de números, que es el punto donde muchos nos paralizamos. ¿Cómo se pasa de las cifras al diagnóstico? La metodología es bastante elegante, la verdad. No necesitas ser un genio de las finanzas. Para la categoría que estás analizando, en este caso platos de fondo, calculas el promedio de cada una de las 3 columnas. El costo promedio, el margen promedio y los minutos promedio. Eso es. Esos 3 promedios se convierten en tu línea de base, tu punto de comparación. A partir de ahí, cada plato individual se mide contra esa línea. Su costo es alto o bajo comparado con el promedio. Su margen es alto o bajo, y su tiempo es alto o bajo. Exactamente. Y de la combinación de alto y bajo en estas 3 variables es de donde salen las clasificaciones, ¿cierto? Me intriga el resultado de ese cruce. Exacto. Y los nombres que usa el autor son geniales porque te cuentan una historia. Agrupa los platos en 3 bloques de colores como un semáforo. A ver, empecemos por el verde. Buenos, son los héroes del menú. Ahí tienes a la superestrella. Superestrella me encanta. Bajo costo, alto margen y bajo tiempo de preparación. La combinación perfecta. El plato que financia al resto. El sueño de todo restaurantero. Totalmente. Junto a ella está la estrella. También de bajo costo y alto margen. Pero con la pega de que requiere un tiempo de preparación alto. O sea, es rentable, pero puede complicar la cocina. Eso es. Y finalmente, el económico, que es bajo en todo. Bajo costo, bajo margen y bajo tiempo. No te hará rico, pero es fácil de hacer y accesible. Ok, esos son los jugadores estrella. Luego imagino que viene la banca, los que no son ni buenos ni malos. Correcto. La zona amarilla, los productos medios. Estos requieren análisis. Aquí están el aceptable, que tiene un costo alto, pero lo compensa con un margen también alto y, muy importante, un bajo tiempo de preparación. Ok, se defiende. Y por otro lado, el laborioso, que tiene bajo costo y bajo margen, pero consume muchísimo tiempo de cocina. Es el típico plato que mantiene a un cocinero ocupado por muy poca ganancia. Uf, este suena peligroso. Ok, los buenos son obvios y los medios son dilemas. Pero me carcome la curiosidad por la zona roja. ¿Qué tan malo tiene que ser un plato para ganarse un nombre como fatal? ¿Qué combinación de desastres lo define? Prepárate. Entramos en los productos malos. El primero es el costoso. Alto en todo. Alto costo de ingredientes, alto margen de contribución y alto tiempo de preparación. Te da a ganar, pero te cuesta mucho en dinero y tiempo. Le sigue el perdedor, que es la clásica mala inversión. Combina un alto costo de ingredientes con un bajo margen de ganancia. ¡Auch! Aunque al menos se prepare rápido. Pero el peor de todos, el agujero negro de recursos, es el fatal. El nombre ya lo dice todo. Es la peor combinación imaginable. Alto costo, bajo margen y, para rematar, un alto tiempo de preparación. Es un plato que te hace perder dinero y además colapsa tu cocina. Un fatal es básicamente un empleado que trabaja en tu contra. Fascinante y aterrador. Para aterrizar esto, el documento nos da un ejemplo hipotético con una carta de 14 platos de fondo. ¿Cómo salió esa foto inicial? Pues los resultados fueran muy reveladores. Un 43% de los platos, 6 de los 14, calificaron como buenos. En la zona verde, es una base sólida. Sí. Un 36%, 5 platos, eran medios. La zona amarilla que necesita revisión. Pero el dato preocupante era que un 21%, 3 de los 14 platos, cayeron directamente en la categoría de malos. ¿Y de qué tipo eran? En concreto, había un perdedor y 2 platos fatales. 2 fatales. Casi una cuarta parte de la oferta principal eran platos problemáticos. Es como tener un par de jugadores en tu equipo que meten goles en su propia portería. Totalmente. Y lo peor es que la mayoría de los dueños no lo sabrían hasta meses después, rascándose la cabeza al ver los números. Justamente. Y esto nos lleva a la parte más útil del análisis. Una vez que tienes este diagnóstico tan claro, ¿qué haces? El autor no solo te dice tienes un problema, sino que propone y analiza 4 escenarios posibles para manejar estos productos malos. Me interesa mucho ver cómo se puede resucitar un plato fatal o perdedor. ¿Cuál es el primer escenario? El escenario 1 es el más directo. Reducir el costo variable unitario, negociar con proveedores, buscar alternativas, comprar por volumen. Exacto. En el ejemplo del documento, aplican esto al plato 12.
que era perdedor. Y el resultado es... Radical. ¿Qué tan radical? El plato pasa de la zona roja directamente a ser una superestrella en la zona verde. ¿Tino por completo? No es una pequeña mejora, es una resurrección. Eso es muy potente. Demuestra que a veces el problema no está en la cocina, sino en la oficina de compras. Totalmente. El escenario 2 es otra opción obvia. Aumentar el valor de venta. Sencillamente, cobrar más. Pero aumentar el precio es un arma de doble filo. ¿No se arriesga el restaurante a que el plato pierda popularidad? Has dado en el clavo. Pasar de perdedor a aceptable no sirve de mucho si las ventas caen a cero porque ahora es demasiado caro. Y por eso, en el ejemplo, cuando le suben el precio al mismo plato 12, la mejora es solo modesta. Pasa de ser perdedor a ser aceptable, en la zona amarilla. Mejor en el papel, pero con un riesgo de mercado. Exacto. A diferencia de reducir costos, que es una mejora puramente interna y sin riesgos de cara al cliente. Tiene todo el sentido. Y si se combinan las dos, me imagino que ese es el tercer escenario. Ese es el escenario 3. Combinar ambas estrategias. Bajas costos y subes el valor de venta. En el caso del plato 12, el resultado es tan potente como en el primer escenario. Se convierte en una superestrella. La estrategia ideal, pero también la más difícil, supongo. Exige un doble esfuerzo, sí. Ser un gran negociador y un gran estratega de precios. Queda una última opción, la más drástica, me imagino. El escenario 4. Eliminar los platos malos. Simplemente borrarlos de la propuesta. En el ejemplo, se quitan de la carta el perdedor y los dos fatales. Adiós al problema. Un momento, eso parece contradictorio. Si en los escenarios anteriores nos demostraste que se pueden arreglar, ¿por qué eliminarlos sería a menudo la mejor opción? Esa es la pregunta clave. ¿Me estás diciendo que al quitar 3 platos de la carta, los otros 11 platos se vuelven, en promedio, mejores? ¿Cómo es eso posible? Parece una especie de magia estadística. Es que lo es, en cierto modo. Y esa es la conclusión más fascinante del autor. Al eliminar esos 3 platos malos, no solo te deshaces de los problemas, sino que mejoras todo el ecosistema de la carta. ¿Por qué? Porque la línea de base con la que comparas todo cambia. Recuerda que los promedios se calculaban con los 14 platos. Al quitar los 3 que tenían costos altísimos y márgenes bajísimos, el costo promedio de toda la categoría baja. Y el margen promedio sube. De repente, algunos platos que antes eran económicos o aceptables pueden recalificarse como estrellas bajo la nueva media. ¡Wow! La carta en su conjunto se vuelve más ágil, más rentable y más eficiente para la cocina. Limpiar la maleza hace que el resto del jardín crezca más fuerte. Es la analogía perfecta. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos una tendencia muy fuerte, sobre todo post-pandemia. Cartas más cortas. Exacto. Tanto clientes como críticos ahora prefieren cartas más cortas y especializadas. Una carta de 20 páginas ya no impresiona, genera sospecha. Sí, piensas que todo es congelado. Claro, puede ser sinónimo de productos congelados y altos costos de almacenamiento. Eliminar lo malo no solo mejora tus números, sino que fortalece la percepción de calidad. Entonces, si lo resumimos, el gran valor de este análisis preoperativo es que cambia el paradigma. Permite tomar decisiones cruciales que definen el éxito o fracaso de un negocio basadas en datos duros antes de incurrir en costos. Y en posibles pérdidas de una operación real. Es pasar de cocinar con el corazón a gestionar con la cabeza. Totalmente. Permite diseñar una oferta gastronómica optimizada desde el día cero. Y como bien señala el autor, no es solo para nuevos restaurantes. Cierto, también para los que ya funcionan. Es una herramienta potentísima para ellos. Quieren lanzar una nueva carta de temporada, incorporar un nuevo plato que el chef ha creado, que lo pasen por el filtro del APC primero. Les dirá si esa nueva creación es una futura superestrella o un potencial fatal antes de invertir un solo peso. Queda clarísimo. Es una adición valiosísima a la caja de herramientas de la ingeniería del menú, sobre todo por ese enfoque preventivo y la inclusión tan práctica de la mano de obra. Sin duda, su doble aporte es ese, el análisis preventivo que nadie más ofrecía de esta forma y la solución elegante para medir el costo del tiempo en la cocina, un factor que los modelos anteriores simplemente no sabían cómo incorporar bien. Cierra un círculo, un análisis increíblemente claro y una herramienta que parece indispensable para cualquiera en el negocio de la restauración. Definitivamente. Y para quienes nos escuchan, esto deja una reflexión final en el aire.
El análisis se enfoca brillantemente en la rentabilidad. Pero, Pero, ¿qué sucede cuando el plato insignia del chef, su creación más personal, esa que define su estilo, es clasificado por la data como fatal? uff, qué dilema. ¿Debe el dato frío prevalecer siempre sobre la pasión y el arte en la cocina? Esa es la pregunta. Y llevando la idea un paso más allá, ¿podría este modelo de 3 variables, costo, margen y tiempo, aplicarse para analizar la carta de servicios de otros negocios? ¿Cómo cuáles? Pensemos en una consultora, un taller mecánico o un salón de belleza. ¿No tienen ellos también sus servicios superestrella, sus laboriosos y, por supuesto, sus fatales? Esa es una idea fascinante. De repente estoy pensando en la carta de servicios de mi dentista. Seguro que tiene algún tratamiento fatal por ahí. Una perspectiva que da para pensar mucho más allá de la cocina.